sábado vamos a revisar entonces este periodo liberal y un poco yo les he ido contando en qué consiste. El liberal, repito, es aquel que es más progresista en cuanto a la idea. Se llama liberal porque cree y promueve las libertades humanas, la libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, al contrario del otro grupo político que se llama los conservadores. Los conservadores, como dice el nombre, conservador, quieren conservar las cosas como están. Por eso el conservador es generalmente vinculado, por ejemplo, más a lo que hoy en día conocemos como la derecha. En esa época no se hablaba de derecha e izquierda, ¿ya? Como eso ya es un lenguaje más del siglo XX. En esa época se hablaba de liberales y conservadores. El liberal es el que quiere cambio, el que quiere disminuir el poder del presidente de la República, compartirlo con el Congreso, el que quiere mayores libertades para las personas, el que quiere que no exista tanto control social de la Iglesia Católica. Ese es el liberal. El que quiere que el Estado intervenga en la educación de la población. El conservador es más de mantener las cosas como están. Es más de los gobiernos más fuertes, con mano más dura. En que no existan estas libertades, porque no, pues si al pueblo, como decía por ahí un conservador en Chile, al pueblo hay que gobernarlo a palos. Ese era el pensamiento de Diego Portales. El pueblo a palos. Porque no tenemos en Chile del siglo XIX, decía él, ni la educación necesaria en la población, ni la posibilidad de darle mayores libertades. Un gobierno entonces más autoritario. Ese periodo conservador es el que se vivió de 1831 a 1861, ¿cierto? A 1871. 40 años donde tuvimos 4 presidentes, Prieto, Bulnes, Montt y Pérez. Pérez es más de transición, es decir, es conservador, pero se empieza a alejar de los conservadores de a poquito y ahí hay una pelea entre ellos, nace el Partido Nacional que se sale de los conservadores y al final termina un ex conservador tomando la presidencia de Chile en 1871. ¿Quién era? Porque tuvimos 4 presidentes en este periodo, 1871 a 1866. Es el primer liberal, señor Federico Errázuriz Zañartu. Él era un conservador, pero al ser presidente, ¡pum!, gobierna con los liberales. Así que es el primer gobierno liberal que tenemos. Entonces, ¿qué quieren los liberales? Ya vamos a hacer un resumen de lo que les decía. Después tuvimos de 1876 a 1881, los presidentes dejan de estar 10 años en el cargo porque se prohíbe la reelección. O sea, Federico Errázuriz Zañartu no puede ser candidato nuevamente cuando termina su gobierno. Por lo tanto, dura 5 años. Y ahí entra entonces un señor que se llama Aníbal Pinto. Puro nombre legal. Aníbal Pinto. ¿Qué pasó en este periodo? Algo fundamental en la historia de Chile, con la Guerra del Pacífico, ¿cierto? La Guerra del Salitre. La extensión territorial de Chile hacia el norte, tomando las regiones de Antofagasta, que se le quita a Bolivia, y Tarapacá, que se le quita al Perú, que es donde está concentrada la riqueza del salitre, que va a ser nuestra gran fuente de ingresos durante este periodo y hasta los años 1914, 1915, que ya les expliqué una vez. Primera Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra nos prohíben venderle salitre a Alemania, porque el salitre es base para fabricar explosivos. Por lo tanto, como no le podemos vender a Alemania, o los alemanes no pueden comprarle a nadie, se encierran e inventan un salitre sintético, mucho más barato que el que vendíamos nosotros. Se nos murió el negocio. Con eso vamos a partir ya los aprendizajes de este año, esa crisis que viene con el cierre de la salitrera y toda esta masa de mineros, de obreros del salitre que tienen que ir a las ciudades buscando trabajo.
trabajo, ir a los campos a buscar trabajo, porque se mueren las salitreras, ya dejan de existir, porque ya nadie nos compra salitre, porque los alemanes inventaron uno que era más barato, y obviamente la patente se fue conociendo cómo se hacía y los demás países empezaron a producir. Después de Aníbal Pinto y en plena guerra, esto no es muy común, no es muy común que cuando un país... ¿De cuántos años era siempre, desde la Constitución del 33, siempre fueron de 5. La diferencia es que se podían reelegir. Así que Prieto fue del 31 al 36, pero fue candidato de nuevo. Así que fue también del 36 al 41, por eso 10 años. Lo mismo Bulnes, lo mismo Montt, lo mismo Pérez, los del periodo conservador. Aquí ya los 5 años porque no pueden seguir. Y esto se mantiene hasta hasta la Constitución de 1925, que los presidentes van a durar 6 años. 6 años sin reelección hasta el año 73, cuando viene el golpe de Estado. Y de ahí, el primer gobierno después de la dictadura dura 4 años y después se vuelve a los 6 años. Pero, con la última gran modificación que se le hizo a la Constitución, en 2005, se vuelve a los 4. Y ahora son 4 sin reelección. Que no es muy buena idea, porque 4 años es muy poco. Es muy poco para desarrollar buenas políticas públicas. Sería bueno que fueran 4 con reelección, que fueran 6. Claro, como Estados Unidos. Estados Unidos tiene eso. Ahora, hay otro presidente porque Trump perdió, ¿cierto?, la reelección. Y tuvo sus 4 años nomás, pero en Estados Unidos pueden estar 8. 8 años. 4 y 4. Ya. Aquí aparece un señor, y esto es muy raro en la historia mundial, de que en plena guerra un país cambie de presidente. Es raro eso. En general, cuando los países están en guerra, mantienen a su gobernante, porque cambiar la dirección del gobierno en plena guerra es a lo menos raro. Pero aquí Chile tuvo sus elecciones. Acuérdense que votaban poquito, sí, porque acuérdense que no votaban las mujeres, no votaban los niños. Así que ya tenemos a una parte importante de la población que no vota. Había en un principio, en el periodo conservador, había que demostrar que uno tenía un bien inmueble, es decir, un terreno, o un sueldo alto. Había que saber leer y escribir. Cuando llega el periodo liberal se cambia un poco eso. Al menos se cambia lo de el tener que demostrar un ingreso. Y ahí pudo aumentarse la población. En esa época no había un voto único, como ahora. Para todo un voto y uno lee los nombres y marca. En esa época uno tenía que escribir el nombre de por quién votaba. Por lo tanto, sin saber leer y escribir, no podían votar. Bueno, 1881 a 1886 nos gobierna don Domingo Lorenzo del Carmen Santa María González. El mayor exponente de esto, del periodo liberal. Él es el que crea el registro civil. Él es el que crea los cementerios civiles. Él es el que crea el matrimonio civil. Es decir, le quita estos hechos fundamentales en la vida de las personas, se la quita a la Iglesia y ahora la controla el Estado a través del registro civil. A mí, para contarme como chileno, en el siglo, antes de esto, tenía que estar bautizado. Cuando se hacían censos, bien rudimentario en esa época, lo que hacían era ir a las parroquias y contar cuántos certificados de bautizo había, y después contaban los certificados de defunción. Ya, esos somos los chilenos. Hasta que aparece el registro civil. Si yo no era católico y me quería casar, no podía. Porque los sacerdotes católicos no te casan. Es una pelea de décadas para que los protestantes, porque acuérdense que también, lo vimos el año pasado, llegan muchos inmigrantes a Chile. Llegan ingleses, polacos, estadounidenses. No, pues ahora. Así que son anglicanos, son protestantes, son de otras religiones. Cristianos, pero no católicos. Por lo tanto, hay una pugna social muy fuerte. ¿Cómo llegar a un país no me voy a poder casar? ¿A dónde salió eso?
Bueno, se veía en Chile durante el periodo conservador. Por eso es súper importante esto del periodo liberal, que culmina de la peor manera posible. A pesar de haber ganado una guerra, a pesar de estar creciendo con el tema del salitre, termina con este último presidente, José Manuel Balmaceda. ¿Por qué? Porque este año, 1891, tenemos una guerra civil. Hablamos de guerra civil cuando es guerra interna, cuando las fuerzas armadas se enfrentan entre ellas. Hablamos de revolución o estallido social ahora, cuando el pueblo es el que, es cierto, se levanta en contra de los gobernantes. Cuando hay guerra civil, es que los gobernantes entre ellos también se pelean. Y es lo que pasó acá. 1891, por todo un cauín bien largo de contar, pero que tiene que ver con cómo Balmaceda ejerce la presidencia, porque son liberales. Pero los liberales, ¿qué quieren también? Lo que les decía yo, disminuir el poder del presidente. Todos ellos, antes de ser presidente, eran diputados o senadores. Siempre se peleaban con el presidente que venía o que estaba, porque querían que no, porque el Congreso tuviera más poder. Pero cuando llegaron ellos a la presidencia, se olvidaron de ese discurso y querían que el presidente se mantuviera con el poder. ¿Qué pasó con Balmaceda? No pudo controlar al Congreso. Se peleó con todos. Y se quedó con un pequeño grupo gobernando. Un pequeño grupo ya de amigos. Porque el Partido Liberal se peleó con él, los conservadores, los nacionales, los demócratas, todos los que teníamos en esa época, se pelean con el presidente. ¿Qué hace el ejército? Dice, nosotros juramos lealtad a la Constitución y el presidente democráticamente elegido es José Manuel Balmaceda. Por lo tanto, el ejército apoya a Balmaceda. ¿Qué hace la Armada? La Armada, que sus componentes son mucho más de la élite, de la oligarquía que el ejército, son más cuicos, por así decirlo, apoyan a los otros cuicos, a la otra élite, a lo que también es la oligarquía, que es el Congreso. Y el Congreso, Balmaceda lo tiene que cerrar en algún momento, los diputados y senadores se van a Iquique para quedarse con las ganas, para sacar el salitre, quedarse con la venta del salitre, y se van apoyados por la Armada. Y luego de prepararse bien, vuelven a la zona central y tenemos dos grandes batallas. Batallas que mataron a más chilenos que los que murieron en la Guerra del Pacífico. O sea, imagínense lo que fue. Se calcula como 12.000 chilenos muertos en esta guerra civil. Ustedes, profesor, mataron a Navarrete, ¿no? Navarrete está aquí, ¿no? ¿Quién? Señorita Navarrete, ¿cómo la mataste? Que la vienen a buscar. Así que chiquillos, fue bien cruenta. Las batallas fueron aquí en Valparaíso, en Concón y Placilla, así se llaman los sectores que están ahí alrededor de Valparaíso. Ahí fueron estas batallas muy cruentas en que se enfrentó el ejército contra la armada. Eso es lo peor que puede pasar. Cuando las fuerzas armadas se separan. No había fuerza aérea en esa época, chiquillos. ¿Por qué no había fuerza aérea? Como no existían los aviones, como no había fuerza aérea, todavía no habían impactado los aviones. Y carabineros tampoco existía, había policías más comunales, no existía una policía nacional como es la PDI o como el carabinero. En esa época no existía ese concepto. Chao, que esté bien. Este es el periodo liberal entonces. Como cierto tipo de características, por así llamarlo, este periodo, acuérdense, liberación, a ver, no. Apoyo a libertades personales. Aquí sí es cuando decimos ya, yo vivo en un país que es mayoritariamente católico, pero nadie puede obligarme a ser católico. O sea, viene la libertad de culto, de poder yo expresar otras creencias o ninguna. Eso viene de este periodo. Apoyo a libertades personales, apoyo a libertades, por ejemplo, de asociación.
Como les decía la otra vez, si quiero crear no sé, un club deportivo, antes tenía que no solamente tener que registrarlo, inscribirlo, tenían que autorizarme desde el Estado. Aquí no, pues ya ustedes son libres, asóciense, lo único que no pueden es cometer delitos, llamar a cometer delitos, es lo único que no puede hacer su sociedad, su asociación. Pero si se quieren juntar, júntense. Libertad de reunión, libertad de pensamiento, etc. Se produce también una secularización de la sociedad. Secularización. ¿Qué significa? Disminuir la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia. Se seculariza la política y la sociedad. Por eso se crea con Santa María el registro civil. Santa María llegó tan lejos que ni siquiera yo creo hoy día un presidente se atrevería. Santa María expulsó al embajador del Vaticano en Chile. Expulsó al nuncio, se llama, romano. O sea, llegar a eso. Las mujeres más católicas de la época se tiraban en las calles, se tiraban al suelo para no dejar pasar la carreta, donde iba el nuncio hacia Valparaíso para tomar un barco a Roma. Llamaban a no rezar el Ave María, las mujeres, para no tener que, en la oración, tener que decir Santa María, Madre de Dios, porque era la apellido del presidente. En las noches, como él también crea los cementerios civiles, es decir, que cualquier persona puede enterrarse en un cementerio civil y no necesariamente tener que ser católico para estar ahí enterrado. Él crea eso y prohíbe los entierros, las exhumaciones en las capillas, en los conventos, en las parroquias, en las iglesias. Los prohíbe absolutamente. Todo chileno que muere se tiene que ir a enterrar en un cementerio. Hay excepciones siempre, pero el cementerio. Y da lo mismo la religión que tenga. ¿Qué hacían los más católicos? Como no querían que su deudo, la persona que falleció, no querían que estuviera enterrado al lado de un no católico, ellos hacían todo el funeral en el día y en la noche se metían al cementerio a robarse la tumba, el féretro, el cajón de su papá, de su abuelita, para a escondidas llevarlo a una parroquia. Tuvieron que poner soldados en los cementerios en Chile. Tanto en las parroquias como en los cementerios. En las parroquias para que no llegara nadie a enterrarse ahí y en los cementerios para que no se robaran ellos mismos los cuerpos para tenerlo en un lugar donde solamente había católicos. Eso fue una lucha de meses con Santa María. Hasta que ya por costumbre se fue soltando el tema, ya la gente se dio cuenta que ya en realidad ya está muerto. O sea, que esté muerto rodeado de católicos, que esté muerto rodeado de protestantes, ya da lo mismo. Pero fue una lucha importante esto de la secularización. Porque la gente en Chile era mayoritariamente católica y era muy católica dentro de lo católico que era. Se produce a través del Estado esta secularización. ¿Qué más hacen los liberales? Extensión de la educación pública. Como les decía yo, Disminuye la influencia de la iglesia para todo el mundo. sí, está en dos. Secularización, disminuir la influencia de la iglesia. La extensión de la educación pública. Yo les he comentado también, en Chile y en el mundo, si yo soy campesino, nunca recibí educación, nunca, más allá de la formalidad de saber escribir mi nombre y saber un par de operaciones matemáticas para que no me embarren con el vuelto, en Chile a los niños campesinos, a los hijos de los obreros, era más fácil para una familia, cuando ya su hijo cumplía 8, 9, 10 años, que empezar a ayudar en el trabajo, sea en el campo, sea en la salitrera, no había una regulación del trabajo infantil. Y como les digo, no era solamente la explotación de los
dueños de los fondos o la explotación de los dueños de las salitreras. No, era porque también a mí como papá, si tenía 4 hijos, que se vayan a trabajar también, porque si no me alcanza con mi sueldo para mantener a los 4. Así que no pasaba en mi conciencia el hecho de tener que mandarlos al colegio. Ahora es como algo absolutamente intrínseco en uno. Uno sabe perfectamente que si tiene un hijo, lo tiene que meter al jardín, después va a estar en kinder, después va a hacer la básica. O sea, es como ya obvio. En esa época no era obvio. Por lo tanto, el Estado toma la misión de que tiene que educar a su población. Porque la familia no le conviene. Así que el Estado va a empezar a generar leyes que obliguen. La principal ley de esta época, que es un poquito después, sí, pero es la ley de instrucción primaria obligatoria. O sea, por lo menos hasta 4º básico tenéis que ir al colegio. Los papás están obligados. En esa época, después se subió a 8º, después a 2º medio, ahora es hasta 4º medio obligatoria la educación. Si uno de ustedes deserta del colegio ahora, cualquiera puede poner una denuncia contra sus padres, porque se está vulnerando su derecho a la educación, que es obligatorio hasta 4º medio. Claro, con nuestros abuelos, bisabuelos, seguramente muchos no terminaron el colegio. Llegaron hasta 2º básico, hasta 6º, hasta 8º. Sí, esta de los 90 es como de las primeras generaciones que ya masivamente ingresan a la universidad. Antes era muy extraño. Pero por lo menos el Estado dice, oye, no podemos tener grupitos ahí en los campos, ahí en las zonas marginales de las ciudades. Tenemos que de partida generar conciencia de que somos chilenos. Por eso en el colegio hasta el día de hoy, en el colegio donde te hacen dibujar la bandera, donde te hacen cantar el himno nacional, donde todo eso que viene como con el patriotismo, con el qué es ser chileno y nos diferencia de otros países, se enseña en la escuela. Por eso el Estado tiene una función primordial en esto. No depende de ti si quieres mandar a tu hijo o no al colegio. El Estado te tiene que obligar. Y para obligarte, obviamente, tiene que tener colegio. ¿Sí? ¿Qué saco yo con obligar a todos los niños entre 6 y 10 años a ir al colegio si los papás no tienen dónde mandarlos? Por lo tanto, viene una extensión, es decir, se empiezan a fundar muchos colegios, muchos. Y además tienes que tener gente preparada para enseñarle a ese niño. No solamente tener una persona que sepa leer y escribir y entonces yo te enseño a leer y escribir. Hay que estar preparado, por lo tanto, surge las escuelas normalistas, se llaman primero, que es donde preparan a los profesores, gente que sale del colegio y como estudio superior, esto de la pedagogía. Así que se funda una escuela normal. Después se llamó Instituto Pedagógico. Pero también hay que, en la universidad entonces, no solamente entregar las carreras clásicas, que eran en esa época medicina, derecho, periodismo, y empiezan a surgir también en este periodo la ingeniería. También empiezan a tomar mucha fuerza las ingenierías en Chile. Pero más o menos era eso lo que se formaba en las universidades. Por lo tanto, entonces, tenemos 3 puntos principales de este periodo liberal. Desde el punto de vista de lo político, acuérdense que tenemos estos 4 presidentes, pero desde el punto de vista político-social está esto. Y desde el punto de vista económico, el tema del salitre, que ya lo hemos revisado también en clases anteriores, que es fundamental. ¿Cómo Chile hace para, por ejemplo, tener que poner oficinas del registro civil en todo Chile? Y tener que contratar personal para que trabaje ahí, pues, era lo que hacía la iglesia. Ahora el Estado tiene que procurar eso. ¿Cómo procura el Estado construir tantos colegios? Educar profesores. Bueno, tiene que sacar recursos de alguna parte. En una época ya vimos que se venía una segunda revolución industrial, en que empieza a aparecer el petróleo, la electricidad. Chile logra hacerse entonces del salitre boliviano y peruano, se lo entrega a empresarios
y a esos empresarios les cobra un impuesto. Con esos impuestos, entonces Chile puede financiar todo esto. Y acuérdense que también lo vimos el año pasado, algo súper importante, la ocupación de la Araucanía. Si bien hablamos de liberales, estos gobiernos fueron sumamente violentos en el tema de la Araucanía. Pero Chile en algún momento va a tener que hacer esta revisión histórica, pero podría ya incluso ocupar una palabra que no se ocupa en Chile, que es el genocidio. Fue prácticamente un genocidio, o sea, fue una matanza masiva contra los mapuches. Porque en 1861, con el anterior, Pérez, llegó un francés a Chile, que está, de hecho después lo expulsan, muere en el manicomio, nunca se sabe más de él, pero se llamaba Oriel Antoine. Y Oriel Antoine en 1861 se junta con varios loncos, con comunidades mapuche, y se autoproclama él rey de la Araucanía. Y se empiezan a revisar tratados que incluso tuvo Higgins, en que se le daba a la Araucanía un cierto grado de independencia respecto a lo que era el resto de Chile. Chile en el fondo llegaba hasta el río Biobío y después continuaba en Chiloé. Toda la zona que conocemos hoy en día de los ríos, los lagos, Yanquihue, era territorio mapuche autónomo, porque así había terminado con los españoles. Los españoles no se metieron más allá del río Biobío porque se dieron cuenta que de todas las veces que se habían metido los habían echado y los habían matado. Los mapuches mataron a dos gobernadores chilenos, Pedro de Valdivia y Martín Óñez de Loyola. Así que cuando Chile se independiza tampoco ingresa mucho a esa zona. Pero viene el año 60, aparece este loco y hay dos cosas que dice el Estado de Chile. Uno, podemos perder este territorio. Dos, son tierras para la agricultura, son tierras para la ganadería. Después vienen las forestales, ya más en el siglo XX. Así que empecemos a correr para allá. Empecemos entonces ya del Biobío, empecemos a mover lo que era la frontera. Eso se hizo con guerra. Durante años se habló en Chile, este Chile es de un Estado que trata de educar a su población. Durante años se habló de la pacificación de la Araucanía. Nosotros los chilenos somos tan buenos que tenemos que llevarle la civilización a estos indios, pacificarlos. El que no quiera entender, lamentablemente, va a recibir la fuerza que tiene el Estado, la fuerza coercitiva, ¿cierto?, que tiene el Estado a través del ejército. Pero le estamos dando la oportunidad porque los vamos a pacificar. Pero ya no se habla de la pacificación de la Araucanía, se habla de la ocupación. Chile, el Estado de Chile ocupa los terrenos mapuche y lo hace a través de una violencia extrema, porque el mapuche era muy belicoso, lo sigue siendo en cierto sentido hasta ahora. Ustedes han visto, han escuchado todas las reclamaciones que hay y reivindicaciones que hay del pueblo mapuche hoy en día, y las quemas de camiones, y las quemas de madera, y las quemas de fundos, asesinatos. La reivindicación parte acá. Lo que ellos quieren reivindicar. Los mapuches ya nos dicen, serán un porcentaje muy mínimo, que dice queremos el país mapuche, independizarnos de Chile. Y no. ¿Qué dicen los mapuches? Concédanos lo que en otros países más civilizados que nosotros ya han hecho respecto al tema indígena o de los pueblos originarios, como Bolivia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Australia, que es reconocer la existencia de más de una nación dentro del país. En Chile se habla de una nación única, todo Chile. En países como Canadá, como por ejemplo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda dice ya, somos Nueva Zelanda, pero no somos todos neozelandeses.
también están los maorí, por ejemplo. Y los maorí sí, son ciudadanos neozelandeses, pero tienen cierto grado de autonomía en muchas cosas. Pueden, por ejemplo, elegir sus propias autoridades locales, pueden practicar su propia medicina tradicional, pueden, etc. Son reconocidos y se les apoya y se les hizo una devolución de terreno, pero siguen siendo dentro de Nueva Zelanda. Lo mismo en Canadá pasó, lo mismo en Australia, en Bolivia, de reconocerse como un Estado plurinacional. Es decir, aquí no somos solamente todos chilenos. También hay mapuches, también hay aymaras, también hay los de la isla de Pascua, ¿cómo se llaman? Los pacuenses, pero sí, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Los Rapanui, ¿cierto? O sea, démosles, en el fondo dicen ellos, o piden ellos, que les demos mayor autonomía, que se les devuelvan tierras que han sido usurpadas a lo largo de décadas o a lo largo de los siglos. Es como la reivindicación. Y eso viene de esta época, de este periodo, entre 1861 y más o menos Domingo en Santa María, como el que ya cierra. Pero, chiquillos, violentísimo. Arrasaron con todo el ejército. Masacre, genocidio, y a los mapuches entonces se les envía a lo que como hoy día conocemos a las reducciones. Se empiezan a refundar ciudades de la época de Pedro Valdivia, como Villarrica, como Valdivia, que estaban más o menos desaparecidas del mapa. Y se empiezan a fundar estas ciudades como fuertes militares. Temuco parte como un fuerte militar, y después ya obviamente se va transformando en una ciudad. Y los mapuches, para allá, para la costa. Ahí viene entonces, y obviamente en las tierras donde menos agua llega, que son más áridas, que son en pendiente. Por lo tanto, ahí hay un tema de reivindicación que tiene 150, 160 años, ya que viene entonces en esta época, porque acuérdense, lo vimos el año pasado, el objetivo también principal del Estado es ocupar el territorio nacional. ¿Con qué partimos? Punta Arenas. Había que asegurarse de que ningún país, sobre todo Inglaterra, a los ingleses les teníamos pavor, terror, que nos fueran a quitar el estrecho de Magallanes. El único paso durante el siglo XIX de barcos del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Si nos quitaban el estrecho de Magallanes, perdíamos la importancia estratégica que tiene Chile en el Pacífico. El puerto de Valparaíso. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien.